Esto es muy interesante. Cuando se cita a los griegos no pensaban, no creían, no pensaban que la Tierra era esférica. No lo pensaban. No pensaban que, la Tierra era una bola como la que nosotros hoy conocemos y como se ve en un globo terráqueo. Los griegos pensaban que la Tierra era plana. Lo que era abovedado era el cielo. Y por consecuencia la parte de abajo, ¿por qué? Porque era contenido de Animar, que lo explica muy bien. Viene de la fe pitagórica, viene de la idea de que justamente la esfera es el cuerpo más perfecto, el círculo es la figura más perfecta, el punto desde donde todo se inicia, que no tiene longitud, no tiene ancho, no tiene profundidad, es el uno. Y como su Dios era perfecto, debería haber hecho nuestro mundo a imagen y semejanza, de la perfección, de cuerpos suaves. Entonces decían, es una esfera, pero donde el griego vivía era plano contenido en una esfera, básicamente. Y eso incluso figura en los libros de historia. Ahora, es entendible ese razonamiento. Yo no entiendo ese razonamiento, porque si yo me traslado a esa época, digo, ¿se conocía la perspectiva como tal? ¿Estaba estudiada la perspectiva como comenzó a estudiarse en el Renacimiento? ¿Se entendía la perspectiva? Me expreso mejor y lo voy a tratar de poner en imágenes, pero desde el arte lo digo, ¿no? Desde el arte. El otro día lo charlaba justamente con mi profesor de Historia del Arte, con el Bocha. A ver si lo tengo por aquí. Me refiero a esto. Si ustedes están en la noche, ¿sí? Están en la noche. Están parados en la tierra, contemplando el cielo, mirándolo hermoso. Y ven los puntitos de las estrellas. ¿Sí? Ven los puntitos de las estrellas. ¿Qué sensación les da a ustedes? ¿Les da una sensación de perspectiva o le da una sensación de bóveda? Para mayor complejidad, ustedes tienen que solamente le ven una cara a la luna. No le ven la otra cara. No la ven girar. La ven rotar. Pero al mismo tiempo uno dice, yo me estoy poniendo... Repito, me estoy poniendo en la mente de aquellos seres en aquellas épocas. En aquellas épocas. Entonces digo, pensémoslo. De golpe vemos la luna en nuestro cenit con esta cara. Y ustedes ven que la luna se aleje en forma perspectivada. O al mismo tiempo que se aleja, va mostrándote la misma cara hasta que desaparece en el horizonte. Sucede eso, desde la observación sucede eso. Tipos que no podían subir ni a 4 kilómetros, no tenían tecnología para observar fuera de la atmósfera. Entonces lo más lógico es que al cielo lo pensaran de esta manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es así. Ahora, ¿cuándo llega de alguna manera el entendimiento de la perspectiva? Y bueno, si nos seguimos a esta historia, a la historia propiamente contada, el uso de la perspectiva en el arte tardó mucho más. Bueno, acá sale directamente en el Renacimiento. Las pinturas previo a la perspectiva, acá se puede empezar a ver, ¿no? El punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. Tardó un montón de tiempo en entenderse la perspectiva. Previo a todo esto, pinturas previas al Renacimiento, frescos del siglo, no sé, 8, vamos a poner, eran cuestiones muy, muy rudimentarias en comparación. Ahí no había profundidad de campo. Sí, había objetos más chicos, objetos más grandes, pero la perspectiva fue lo que a nuestra época hoy es el CGI prácticamente. Realmente comenzó, y después vino las técnicas de hiperrealismo hasta que aparece la linterna mágica de Athanasius Kirchner, y de ahí los artistas empiezan a trasladar el fotorrealismo proyectado en una tela y pintado, y empieza ahí a utilizarse la magia.
Lo he comentado, le he hablado muchas veces, tengo varios capítulos subidos al respecto. Pero, ¿entienden a lo que voy? Entonces, esa confusión para mí es clave, porque hoy entendemos esa perspectiva. Por ejemplo, si yo pongo cielos despejados. Estaba buscando un video, pero acá no lo encuentro, no sé dónde me quedó la, la entrevista de TLB1. Acá, por ejemplo, a ver, en alguna, tengo que encontrar en alguna, sí, acá por una cuestión, porque no son puntitos en la noche, acá es la nube propiamente, pero hay veces, acá la nube es muy chica, déjenme ver si puedo, ¿no? Acá la luna, la nube es muy chica, pero acá fíjense que en estos trazos sí se puede empezar a ver una perspectiva. Sin embargo, los terraglobistas piensan que la nube en este caso estaba acá, está por detrás del horizonte, básicamente. Y le está dando la vuelta al horizonte y está siguiendo para abajo. Una locura, ¿no? Una locura. Eso se ve muy bien cuando hay nubes bien grandes, no estas limbus así o estas cumulus, sino cuando son más este tipo, acá ven por ejemplo, este tipo de nube que continúa, o sea, es tan larga la nube, la otra vez lo hablábamos cuando nos subimos al avión con Dani Márquez, se veía, estaba nublado y vos veías viniendo desde esta zona que era bastante de campo, Rafaela, vos veías un pedazo de nube que arrancaba acá y seguía y parecía que estaba envolviendo porque hasta el horizonte que estaba despejado se seguía viendo la nube blanca. Cuando subimos al avión, que fue a los 25 minutos, se veía perfectamente cómo todo eso quedaba totalmente plano, siguiendo perspectiva, hasta que subías por arriba de las nubes y ya veías el colchón. Entonces, en este caso, cuando la nube abarca bien, que realmente es una nube muy larga de un montón de kilómetros, se puede percibir el fenómeno que les estoy tratando de comentar. Pero confunde la cara de la luna, confunde lo que es el tema de, déjenme que se los muestro de esta manera, confunde lo que es sobre todo los puntitos en la noche. Si yo pongo, a ver si noche despejada, vamos a poner noche estrellada. No quiero la imagen de 1000 estrellas, simplemente quiero algo más, más así para que se entienda. Acá se ve como si fuese plano, ¿no? Acá se ve como si fuese una foto a una pantalla, pero ustedes seguramente me entenderán que da la sensación muchas veces de cúpula. Pero en realidad las estrellas también están siguiendo una perspectiva. No están siguiendo una cuestión cupular. Eso es por la distorsión atmosférica. Por eso cuando subimos arriba de la atmósfera también las estrellas se dejan de ver. Está proyectada en la atmósfera. La atmósfera tiene volumen y distorsiona, pero la atmósfera es un volumen, entre comillas, plano. ¿Se entiende a lo que voy, más o menos? Entonces, esa idea de los griegos es un delirio. Que los griegos pensaran que los pies donde caminaban era esférico. Lo puedo entender a nivel del cielo por todas estas situaciones que estamos comentando. Está todo bien, ahí te lo banco al griego, pero los tipos sabían que la tierra era plana. Puntualmente yo me refiero, creo que lo tengo por acá, vamos a hacer un ejemplo claro, por ejemplo, a ver si acá se puede ver. Esto que está acá es, vamos a entender la parte de la luna. Recuerden que hay un documento de la NASA escrito que se llama Understanding Astronomical Refraction, páginas. Empieza en la página, creo que es acá, está provisto por NASA esto, está provisto por NASA. Le voy a poner en palabras lo que estaba, en imágenes lo que le estaba contando. Ellos siempre dicen, acá lo pueden ver, que en cuanto a observación astronómica hay que tener mucho cuidado porque de los 0 a los 120 grados, imagínense que esta es el horizonte, ¿sí? Acá está el horizonte plano, a 0 grados. En este gradiente de acá, ¿sí? Este gradiente de acá, que son más o menos unos 20 grados, siempre se considera la superficie plana, por más que la ponga entre paréntesis, volvemos a lo mismo, la superficie de la Tierra flat,
Earth is flat. Esta refracción ocurre, ¿sí?, desde acá hasta ahí arriba. Hay un grado de refracción donde está indicado, donde hay una desviación del objeto que estamos viendo, hay una especie de refracción astronómica, le llaman ellos, refracción astronómica. Ponele el nombre que quieras, está todo bien. A lo que ellos te están haciendo alusión es esto, te están diciendo cuidado porque cuando vos observás te va a pasar esto. Los objetos se van a distorsionar en ese gradiente. Independientemente de donde vos estés situado, de la altura a la que vos estés situado, siempre que estés de la atmósfera para adentro, por eso ahí habla de atmospheric astronomical refraction, siempre te va a distorsionar. Esto está sacado de una película donde todavía estaban las Torres Gemelas. La cámara se eleva apenas 2 metros y pico, 3 máximo, y sin embargo hay edificios que aparecen y vuelven a reaparecer, ¿ven? Aunque les duela la Fata Morgana. Por ejemplo, si yo lo tomo ahí, te digo, desaparecieron estos 2 edificios que estaban acá, desaparecieron. Eso por la curvatura de la Tierra. No, mi amigo, fíjate, eso es el ángulo de incidencia en el que estás viendo. Ahí volvieron a aparecer, no hay ninguna curvatura terrestre. Hay una distorsión atmosférica muy pronunciada. Acá el Sol incluso pueden ver cómo pierde la circularidad y se ve recto. Pero claro, esto no es la Luna, no hay referencia de cara. No hay referencia para determinar eso, ¿sí? Si pasamos a otros ejemplos, acá podemos ver en la Antártida montañas distorsionándose y desapareciendo enteras, directamente enteras. Acá podemos ver penínsulas desapareciendo de manera entera, entera, directamente una compresión y una expansión abismal. Pero siempre se dan esos gradientes. Fíjense que en estos picos de estos árboles apenas se distorsiona un poco por el calor, pero no es tan pronunciado como en ese ángulo de incidencia. Acá podemos ver el ciclista que pierde las piernas, pierde la rueda de la bicicleta, todo está prácticamente pedaleando en el aire. El típico caso de los barcos, comprensible, pero desaparece de abajo, no, de abajo se distorsiona, el mástil nunca cae, siempre el mástil se mantiene a la misma altura a medida que se va alejando, siguiendo la ley de la perspectiva. Es una boludez, lo del barco es una boludez total. Incluso a 3000 metros de altura, las estrellas en un timelapse se ven relativamente bastante pareja hasta que entran en este ángulo de incidencia. Y ahí la luz de las estrellas se distorsiona, desaparece, se quiebra. Incluso a esta misma altura de 3000 metros, el Sol se comprime y pierde totalmente su forma. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Desaparece. Y el barco, lógicamente, lo mismo. Desaparece la parte de abajo por una cuestión de perspectiva, refracción, distorsión, resolución angular, punto de fuga, etc. Ahora, el tema de la Luna, que es lo que le quería comentar, lo podemos ver acá. Estas nubes, esto es un modelo 3D, pura y exclusivamente ortográfico, totalmente plano desde la matemática más pura que hay de un programa 3D. Suelo totalmente plano con una textura de pasto, árboles y un cielo de nubes que, como en la realidad empieza a irse en perspectiva hasta que toca el horizonte, ¿sí? Las nubes se van en perspectiva hasta que toca el horizonte, como sucede en la realidad, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto está metido dentro de una simulación atmosférica. Entonces, cuando yo veo la luna la tenía acá en el cenit, le veo una cara, ¿bien? La luna acá se está moviendo así, ni siquiera para abajo, se está moviendo recto, en línea recta, ¿sí? Podría decirse circular, pero yo acá lo hice a propósito, recto, en línea recta, alejándose porque desde nuestra perspectiva es muy corto lo que vemos. Si vemos que la luna en la realidad va siendo así hasta bajar, no baja, se aleja en una porción muy pequeña de círculo. Le veo una cara, ¿bien? ¿Qué pasa? Fíjense cómo hace lo mismo que yo les mostraba en la realidad, ¿ven? No está rotando. La luna se sigue alejando en línea recta, simplemente que a medida que se va alejando se va comprimiendo
y va dando la sensación en la que vos siempre le ves la misma cara. Nunca la vas a ver como una moneda plana. Independientemente de que no es plana, no se va a ver así. Ni tampoco le vas a ver la otra parte que no le estás viendo. Ni nada por el estilo. Pero eso no significa que la luna esté girándole así y vaya a pasar por abajo de la Tierra. O que la luna esté quieta y la Tierra esté girando para atrás. Es de locos. Lo que está sucediendo es eso. De hecho, fíjense, llega hasta el horizonte, desaparece, acaba de prácticamente desaparecer media luna, es ese apenas puntito amarillo que creo que ustedes pueden ver, ¿Ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entró en ese gradiente que la propia NASA muestra en sus papers. Ahora, si yo me elevo de forma recta, que lo puedo hacer digitalmente porque es muy fácil, así, no giro la cámara ni para arriba ni para abajo, la mantengo totalmente paralela al suelo, voy a ver más nube y voy a ver más luna, ¿sí? Obviamente, ¿sí? ¿Se puede ver? El objeto sigue estando en la misma distancia, ¿sí? Pero ven cómo se ve más lejos porque me estoy elevando. Y esa es así como funciona la perspectiva. Incluso, ahí me doy cuenta que en realidad lo que acá parecía que la luna había tocado el horizonte, en realidad no, está más arriba. Hago un zoom. Cuando hago un zoom, ¿qué sucede? Yo la sigo alejando a la luna. Pero el zoom comprime el field of view. Cuando hay zoom a un objeto, yo puedo incluso terminar de ver que un auto desaparece sin prácticamente que se haya achicado. Porque se comprimió lo que es el campo de profundidad, se comprime. Y ahí no vas a ver que el objeto se achica cuando es así largas distancias. No va a suceder eso como la gente piensa. El sol se tendría que achicar porque... No. Acá el objeto se sigue alejando y prácticamente no se achica de tamaño. Sin embargo, uno diría, se fue para abajo, acaba de desaparecer. No. Solamente que ahora es más pronunciado el hecho de que se corte con el horizonte, porque yo ya tengo un zoom hecho y una distancia muy larga parece una distancia corta. Una distancia larga en la que yo tengo que alejar el objeto 1000 kilómetros. Sucede en un periodo de tiempo muy rápido porque ya está prácticamente en una situación crítica con respecto a la profundidad de campo inicial cuando vos tenés la luna acá, que capaz que tarda horas en llegar al horizonte. ¿Se entiende? Yo me vuelvo a elevar y otra vez vuelve a aparecer. Y esto siempre es plano. Siempre es plano. Ahora hago un zoom out, empiezo a descender la cámara, dejo de mover la luna y no solamente desaparece la luna, sino también, fíjense las nubes. Fíjense esa sensación de las nubes. ¿Sí? Es exactamente como sucede en la realidad. Entonces eso confunde. ¿Por qué? Porque la luna, sobre todo el sol incluso y las estrellas, al estar reflejado, por eso vemos esos tamaños de la luna gigantesca saliendo del horizonte y después poniéndose más chica en nuestro cenit y volviéndose a amplificar muchas veces, depende condiciones atmosféricas y demás. ¿Confunde en qué sentido? Si yo tengo yo estoy adentro de este domo personal atmosférico, ¿sí? Yo estoy acá estoy, fíjense, ahí, yo estoy acá, ¿sí? La referencia es este objeto que sería como un edificio, que es este que está acá. Pero la cámara está situada acá adentro, ¿sí? Ahí adentro. Acá tengo la fuente de luz, en este caso sol, díganle luna también, si ustedes quieren, no pasa nada. Tengo una visión lejana del domito personal, atmosférico. Tengo una visión más cercana y tengo una visión frontal. Estas son laterales, ¿sí? Estas son frontales y esta es una visión hacia adelante, pero ya dentro de este domo personal de aire, ¿ok? Atmosférico, díganle el nombre que ustedes quieran. ¿Qué pasa? El sol, la luna, las estrellas, lo que ustedes quieran, se van a trasladar de forma lineal. Ven que el sol no cambia de altura, está ahí, lineal. Ahora, fíjense el reflejo acá. Si una persona que está acá adentro se da vuelta y mira, estaría viendo el amanecer con el objeto
que le pareciera que está ascendiendo de forma circular al cielo. Por eso la astronomía, básicamente ptolomeica o la que ustedes quieran, siempre va a considerar, cuando uno pone, por ejemplo, no sé si acá ponemos medición del Sol, astronomía. Vamos a una imagen así. Siempre va a considerar que el Sol hace este movimiento circular. Obviamente. Pero no es porque suceda así. Lo considera así porque desde Tierra, al estar bajo la atmósfera, se ve así. Pero cuando vas arriba en el cielo, no se ve así. Cuando vos vas arriba de los 30, 40 kilómetros, el Sol se aleja. Entrando en el mismo fenómeno de perspectiva que acabo de mostrar. Pero se aleja. Mientras vos lo veas en tierra, la observación es mi plano recto, con una visión circular, lógicamente. Tenemos el ojo convexo, las cámaras son convexas y tengo un límite circular de visión. Y la sensación de la estrella, la sensación de la luna y la sensación del sol desde adentro de la atmósfera es circular. Es circular. Además de girar en círculo, ¿no? Pero es circular. Ahora, hagamos astronomía elevada. Hagamos astronomía desde un globo aerostático, desde un dron, que no va a llegar, pero bueno, no importa, imaginémonos. Hagamos observación del Sol desde los 40 kilómetros de altura, desde los 120 kilómetros de altura, a ver si hace eso así. Pregúntense eso. Entonces, volviendo al punto, fíjense, ahí, el Sol se mueve en línea recta, pero acá el reflejo pareciera venir desde el horizonte ascendiendo en forma circular hasta que, ¿ven? Y siempre va a ser la misma cara, ¿sí? Hasta que lo tengo en el cenit, mírenlo acá, por ejemplo, ¿sí? Sac, lo tengo en el cenit, pero siempre se movió de forma recta o lineal. No descendió, ni ascendió, ni va a pasar por abajo de la tierra, ni va a nada. Luego, ¿ven? A medida que se aleja, ya la persona que está dentro de ese domo atmosférico lo ve alejarse, lo ve comprimirse, como se ve en la realidad, según las condiciones atmosféricas, hasta que se corta en el horizonte, ¿ven? Ahí ya está cortado, ahí se acaba de cortar, se acaba de cortar, qué problemón, miren, se acaba de cortar en el horizonte. Pero en realidad no, en realidad nunca bajó, acá lo pueden ver. Se está alejando, se acaba de cortar, pero esto sigue estando por encima. Fíjense esta visión de aquí. Esta visión de acá es para entender esto. Visión frontal, pero fuera del domo. En un mundo que no existe, que sería un mundo ortográfico sin distorsión atmosférica. Para tener algo similar a esto hay que irse arriba de los 40 kilómetros. Arriba de los 10 kilómetros vas a empezar a tener ese efecto de menor distorsión porque la atmósfera queda más abajo. Mientras más arriba vas a tener menos distorsión. Entonces, desde afuera de este domo, el Sol todavía no se cortó. Está totalmente por arriba del horizonte. Lógicamente que está por arriba del horizonte. Pero en la visión de la realidad, donde hay una distorsión atmosférica, el Sol ya se cortó. De hecho, no solamente se cortó, sino que desaparece directamente, se desapareció. Pero acá está por arriba del horizonte. Y no solamente desaparece, sino que el Sol es una fuente local de luz y genera noche y día porque se lleva la luz. Simplemente, se va con la luz, muchachos, se va la luz con el Sol. Se frena la onda electromagnética de la luz solar, se frena en el aire. Tiene un decaimiento, no es infinita. Atraviesa un medio, pierde energía, chau, listo. Eso es lo que sucede. Y acá tenemos el claro ejemplo de que les decía de las nubes desde una filmación real. O sea que en este atardecer, donde acá se puede ver el sol alejándose en el horizonte con las nubes, que para todos los globertos en este video, estas nubes que están acá tocando el horizonte, hay una parte de la nube que está del otro lado del globo. Está del otro lado
de la... o sea, está el globo acá y hay una parte de la nube que la veo y otra parte de la nube que está por abajo. Están locos, son esquizofrénicos. O sea, acá se puede ver, más allá que esto es un reflejo en la lente, no se confundan. Acá hay dos tipos de nubes, se puede ver, ahí. Se puede ver una pequeña nube que apenas se mimetiza con el fondo aquí, porque es obvio, ni el sol está detrás de las nubes, dejen de decir esa burrada, por favor, que hay gente que lo repite, ni la luna es transparente, también dejen de decir que la luna es transparente, por favor, porque la ven de día mezclado con el azul, y obvio, el azul está primero y la luna está arriba. El azul es la capa de gases ionizados. Es como tener un papel maché adelante de una lamparita. ¿Qué me vas a decir? ¿Que la lamparita está por delante de papel maché? Es una locura. O sea, tampoco se pasen de locos. Acá las nubes no están tocando el horizonte. Obviamente no está tocando el horizonte. Esto es una hermosa vista de distorsión atmosférica. Y esto yo lo simulé. ¿Sí? Esto yo lo simulé en la computadora. ¿Cómo lo simulé? Bueno, bastante sencillo. Hice un cilindro atmosférico, generé una playa, generé agua y generé una fuente de luz, en este caso el sol. El sol en este caso es este circulito blanco que está acá. Este es el sol. ¿Sí? Bárbaro, listo, perfecto. ¿Cómo continúa esto? Vista lateral. Este rectángulo blanco que está acá es un simulador de nubes volumétricas, tratando de imitar lo más posible la realidad. No son objetos sólidos, sino que son volumétricos. Dejan pasar la luz, hacen un scatter interno, hacen un rebote interno, etcétera, etcétera. Entonces, de golpe, fíjense esto que sucede. Esto es lo que yo quería mostrarles. En la realidad, nosotros tenemos cosas como estas, donde las nubes parecen que están tocando el horizonte, pero no. Cuando uno viaja en avión, acá lamentablemente no hay ninguna nube en este viaje en tierra, pero cuando uno viaja por avión, siempre las nubes están en un plano totalmente perspectivado, al punto de fuga, de una forma más que evidente. Nadie va a negar eso, jamás. Esto es una vista 360 donde sí hay nubes tocando el horizonte y sin embargo, cuando uno se eleva, puede ver perfectamente, por más que es una cámara 360, como las nubes parecían estar tocando el horizonte, pero ahora también parecen estar tocando el horizonte, pero ahora tocan el horizonte la parte de arriba, y antes la nube de abajo tocaba el horizonte. No, es más, la transición de acá a ahí es apenas de un par de metros, es un par de cientos de metros del volumen de la nube. ¿Cambió la perspectiva? No, la perspectiva funciona de la misma manera. Y las nubes es un plano recto, que no toca el horizonte, porque no toca el horizonte. ¿Cómo una nube va a tocar el horizonte, muchachos? Estaríamos sacándole algodón de la nube, no estaríamos... Entonces, ¿cómo esto se traslada a la simulación? Bien, se los muestro de esta manera. Déjenme que desaparezca. Aquí está. Es similar a lo que les mostré anteriormente. Acá tenemos la fuente de luz, es esta que está aquí, es este puntito blanco. Esta línea blanca que está acá en realidad es este rectángulo. Todos esos puntitos que están ahí, cuando se procese, se va a procesar como nube, como si fuesen nubes. Siempre, siempre la capa de nubes y la luz que representa el sol están por encima del suelo. El suelo que es esta capa que está ahí marrón. Bien, este es el suelo. Altura, nubes, más alto de las nubes, el sol. Bien. ¿Sí? En lo marroncito sería la playa. Yo tengo una animación en donde muevo al sol en línea recta. Lo pueden ver en la vista lateral, lo pueden ver en la vista de perspectiva, como la fuente de luz se aleja de manera recta, recta, ¿sí? Nunca baja por encima de las nubes, jamás. Incluso lo alejo hasta más lejos del campo de simulación de las nubes de manera intencionada, lógicamente, ¿sí? Línea recta. Cuando yo proceso esta animación, recuerden que estamos imitando este fenómeno. Estamos entendiendo este fenómeno, ¿sí? Cuando yo proceso eso,
y lo llevo a un render, digamos, lo que va a suceder es lo siguiente. Aprieto render, ¿sí? Acá pueden ver el ejemplo de el sol alejándose en perspectiva, ¿sí? Incluso achicándose el brillo hasta que termina metiéndose en el horizonte. ¿Bien? ¿Pero esto por qué? Porque no tiene un zoom. Si tuviese un zoom, no veo achicarse el sol. Hagan un timelapse con un filtro solar, con todo el zoom retrasado, y seguramente van a ver achicándose el sol. Entonces, aprieto render, simulo. ¿Qué estoy simulando? Lo mismo que les decía. Una capa de nubes, en perspectiva, hasta tocar el horizonte, una playa y el agua. ¿Sí? No se está buscando fotorrealismo, se está buscando pura y exclusivamente entendimiento. ¿Ok? Acá vuelvo a la vista ortográfica sin procesar. Veo el rectángulo, y acá entiendan esto, el rectángulo que aquí se puede ver, perdón, aquí, este rectángulo que es una imagen plana y rectangular con líneas rectas, cuando yo lo veo a través de la cámara, da la sensación de que es un círculo, ¿ven? ¿Por qué da la sensación que es un círculo? Porque como vivimos en un mundo de perspectiva y yo estoy viendo esto desde una cámara que trata de simular lo que es el ángulo de visión semiesférico que tiene un lente, me va a generar acá un espacio más chico que este espacio, que este espacio, que este espacio, que este espacio, que este espacio. Y a pesar de que esto va en una línea recta a la perspectiva, para el ojo parece ser esférico o circular, mejor dicho. Que eso es lo que hemos visto tantas veces en cámaras de altitud. Esa es la sensación de confusión que genera la bóveda celeste, que no es ninguna bóveda. Yo no abogo por una bóveda celeste. Es simplemente una cuestión de perspectiva, que no hay puntos de referencia para darse cuenta de esto que yo estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, voy a continuar. Estos puntitos representan la simulación de las nubes. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Aquí está el sol, ese circulito blanco que está ahí. Entonces, cuando yo renderizo, les mostraba esto que les comenté anteriormente. Ahora fíjense, esa esferita blanca, ven que se aleja, se aleja en el horizonte. Recuerden, nunca cae por debajo del horizonte, siempre se mantiene en la línea recta. Lo que da la sensación de que se está yendo para abajo es la perspectiva. Dicho esto, ¿sí? Ahí, tac. Como sucede en la realidad. Proceso. Anteriormente procesé con el sol aquí. Con el sol, digamos, ahí. Aunque se camufle con la nube, es donde yo tengo la flecha del mouse. ¿Ok? Muchas gracias a IMCC, maestro. Cuando alejo el sol, lo llevo hasta la línea del horizonte y proceso, la imagen cambia. El sol estaba ahí, donde yo ahora tengo el mouse, que yo sé que lo están viendo. Y ahora pasa a estar lejos. No solamente las nubes pierden iluminación, lógicamente. Pierden iluminación las nubes, se siguen viendo porque son volumétricas, pero la luz ahora ya está concentrada más allá, en lo lejos, lo que sería el atardecer. Entonces, fíjense, las nubes siguen pareciendo que tocan el horizonte, sobre todo en la parte central. Y el sol parece haber desaparecido. Ahora, si yo hago un zoom, veo que el sol siempre va a estar por encima del campo de las nubes. Cuando yo hago un zoom, incluso, acá sí puedo ver una línea recta del campo de las nubes. Porque pierdo el zoom, me quita perspectiva, el zoom comprime el campo visual y entonces ya no se produce el achicamiento de un objeto al alejarse. Básicamente. Cuando está aquí, la esfera del sol siempre por encima de las nubes. Incluso ustedes acá ven puntitos. Estos puntitos que ustedes ven acá y uno diría, no, pero acá las nubes están por encima de esta esfera. No, estos puntitos están más cerca
¿Por qué? Porque estos puntitos que aparecen aquí arriba, en realidad son los puntitos que están acá, en esta parte, que es justamente a donde está la cámara. Entonces por eso la sensación que está más arriba. ¿Bien? Como pasa en la vida real cuando vemos un cielo estrellado. Luego, si yo continúo, y ahora el Sol siempre se mantiene a la misma altura inicial. Veamos qué sale en el proceso con la simulación atmosférica. Aprieto render, ¡pum! Veo que el Sol siempre está por encima de la línea del horizonte, siempre está por encima de la capa de las nubes. Pero cuando lo simulo, parece que el Sol estuviese cortado en el horizonte, mezclado incluso con las nubes. Déjenme hacer un zoom, a la vez, como dije, veamos con más zoom qué se puede observar. Hago un recontra mega zoom, renderizo y ahora veo el mismo efecto que me propuse simular de la realidad. Veo un Sol que parece estar por encima de esta nube o por enfrente de la nube. Veo nubes que están arriba del Sol, pero en realidad no están por arriba del Sol. Están más cerca de la cámara. Veo el Sol cortado. Si yo esto incluso, ¿ven? El Sol parece estar cortado en el horizonte, pero, siempre está por encima del horizonte. Esto es lo que produce la atmósfera, porque incluso las nubes están por encima del horizonte. Sin embargo, ahí la pueden ver exactamente igual que en la realidad. Ahora, comparativas. Volvemos a lo mismo. La realidad que nosotros intentamos imitar mediante un proceso totalmente acotado es una computadora. Es una computadora. No, jamás va a poder imitar la complejidad de la luz en la realidad. Por lo menos en nuestra época no lo va a hacer. Es un modelo de aproximación. En este caso está basado en el Ray Trace. Acá vemos lo que nosotros nos proponíamos simular, ¿sí? Nubes más cercanas, más arriba del Sol, el Sol cortado en el horizonte, el Sol parecía enfrente a las nubes cortadas también en el horizonte, sobre todo las que están en el centro, no tanto las que están en los laterales. Y acá podemos ver ese mismo efecto, aquí. Sigo. Realidad simulación. En el proyecto se sigue manteniendo todo por encima de la línea del horizonte, todo lo que ya les expliqué. Vamos a ver. Comparamos, ¿sí? Comparamos. Aquí esto es una pequeña demostración de esta tapa representa la nube, las nubes, perdón. La fuente de luz es una linterna que está por detrás de esta tapa, está apoyada por detrás, y este frasco con agua hace de atmósfera comprimida. Y ustedes pueden observar, ¿sí?, que la luz está siempre por encima de la tapa, y la tapa está apoyada en el piso, pero el Sol está siempre por encima de la tapa. Sin embargo, con una compresión atmosférica se da el mismo fenómeno. Gracias a Arneira por el apoyo al canal maestro. Se da el mismo fenómeno que observamos en la realidad. Se da el mismo fenómeno, ¿sí? Acá se puede ver el Sol alejarse sin achicarse. ¿Por qué? Porque hay un zoom. No solamente hay un zoom, hay atmósfera. Y la atmósfera hace de lente. ¿Ok? Y estoy observando desde tierra. Quiero volver a la simulación digital. Acá podemos ver alejamiento. Fíjense, en esta cámara, ¿por qué se ve que el Sol realmente se achica a medida que se aleja? Porque la cámara no tiene zoom, ni hace zoom. Está con el lente fijo. Y no tiene, o mejor dicho, deja margen en el campo de profundidad. Si yo no dejo margen en el campo de profundidad, te están engañando. Por eso nos achica. Continuamos. ¿Ven esta pequeña desviación que hace, por ejemplo, en esta observación que están en Tailandia, que hacen de aquí, el Sol se va derivando un poquitito para la derecha? Bueno, eso es porque es un circulito. El Sol gira arriba nuestro. Vuelvo a la simulación. Déjenme que vuelvo a la simulación.
La luna sale en el horizonte, le pasa exactamente lo mismo que expliqué anteriormente. ¿Sí? ¡Ping! La gotita de la luna ahí. Vuelvo a la simulación. Fíjense, en este caso lo que hago es procesar la imagen en visión God, en visión Dios. O sea, yo me alejo todo, me voy para arriba, visión astronauta para los muchachos que les gusta el heliocentrismo. Soy el astronauta entrando a la atmósfera y veo una capa de nubes. La hago de manera rectangular, obviamente, porque no voy a procesar todo, ¿no? El mundo de distancias inconmensurables, porque me saca memoria innecesariamente. Pero acá el propósito, ¿cuál es? En lugar de ver la vista esquemática, lo que estoy mostrando es que aquí, aunque no se vea, esto es el radio de luz que da, en este caso, el sol simulado aquí en la computadora, que estaría acá en el centro, pero arriba. Igual, gracias a Alejandra Toranzo, te veo ahí en el directo, y gracias también por el apoyo con la compra de la remera y de las entradas. Muchísimas gracias, Ale. Aquí está este círculo mostrando el cono radial de luz. ¿Bien? El sol siempre está por encima de las nubes. El resto obviamente va perdiendo luminosidad porque yo hice una luz puntual. Esta zona de acá, que es la que está iluminada, acá la puedo identificar porque miren la blancura de estas nubes. O sea, esto que acá parece un espacio chiquitito, para mí visual es todo el campo de visión. Todo ese campo de visión. Acá recuerden que cada pedacito de esto blanco es una nube de este tamaño entera. No es algo chiquitito, no es una partícula. Es directamente una nube. Hay miles de nubes aquí siendo procesadas. Entonces, lo que quiero demostrar con esto que es... la había hecho hasta que se movía el agua y todo, miren. Acá ahora van a ver desde afuera lo que les mostré anteriormente. ¿Ven que la luz, ven? El cono de luz se aleja por sobre las nubes, ¿ven? ¿Por qué? Porque acá pueden ver el circulito sol, que también se aleja, en perspectiva, lógicamente, y se lleva la luz, ¿ven? Incluso lo pueden ver en el reflejo del agua, ¿ven? Cómo, ¿sí? Se aleja la luz en la vista perspectivada, que serían nuestros ojos, a la izquierda, y en la vista fuera del sistema, que sería el de la derecha, se van iluminando otras nubes. ¿Bien? Ahí se va, ¿ven? Tac. ¿Sí? Como sucede en el atardecer de la vida real. Se aleja tanto de donde está la cámara que prácticamente se hace de noche aquí. Ya todo este sector de nubes quedó sin iluminación. Acá, si yo tuviese la capacidad de procesar y complejizar todo esto, en este momento se estaría viendo rojo las nubes. ¿Por qué? Porque justamente se estaría todo yendo al infrarrojo. La luz se estaría alejando, se generaría ese efecto Doppler, el ángulo de incidencia cambia, las partículas que emite el sol excitan los gases atmosféricos de otra forma, y entonces queda en un rojo. Para la persona que estaría de este lado del mundo, viendo a la fuente de luz llegar, todo estaría siendo desde el ultravioleta y comenzaría el amanecer porque la fuente de luz está viniendo hacia nosotros, y en ese símil efecto Doppler la onda se comprime porque la luz viene, comprime, genera esos tonalidades violáceos azules. Cuando la fuente de luz se aleja, se expande y se hace más lento y entramos en el infrarrojo. Lo estoy explicando desde una perspectiva del sonido, pero entiéndase, el sonido, ¿sí? Es una onda que se expande y se comprime, simplemente. En términos de luz, da ese efecto. ¿Qué pasa? Aquí el sol se aleja, lo alejo, lo freno ahí, que esa frenada representa en la visión perspectivada que el sol esté ahí, en ese puntito que está ahí. ¿Bien? Cuando continúa alejándose, hago un zoom. Voy a perder profundidad de campo. Voy a perder profundidad de campo. Hago más zoom todavía. Y estoy viendo nubes por encima del plano tierra, que es este rectángulo cremita, pero que ya parecen estar tocando el horizonte, incluso alguna ahí apareciendo. El sol todavía está por encima del horizonte. Está por encima de las nubes. Pero acá empieza el efecto que muchos dirían que el sol está entre las nubes. Y es este. ¿Por qué?
Porque acá lo que no te está engañando los sentidos. Vos no tenés instruido el sentido de la vista para entender este fenómeno. Engañar no te puede engañar, porque el sentido no juzga. La vista es la vista. Es tu software el que no te está dejando comprender. O sea, la culpa no los tienen los sentidos, la culpa la tiene tu instrucción en todo caso. ¿Se entiende? ¿A dónde vamos? Miren esto, yo acá hice mover las nubes tipo viento de forma lateral, a propósito. ¿Por qué a propósito? Porque si yo les marco esto, gracias a Mari Elizabeth, si yo les marco este pedacito, y yo les digo, este pedacito de nube, ¿es parte de esta nube aquí? ¿O es un objeto separado? Que está por detrás esto y esto está por delante. Seguramente la respuesta a ustedes sea esa. ¿Sí? Gracias a Mariano Sanwick, maestro. Estaría bueno hacer el ejercicio de viajar en dirección del movimiento del Sol a Mach 2 en un avión militar. Quizás deberíamos poder seguirlo. Bueno, hay mucha gente, hay algo similar incluso con un avión comercial que se ve que nunca se pierde el Sol de la vista. Entonces, que de hecho para mí esa cuestión de que la Tierra en el Ecuador gira 1600, en realidad 1600 kilómetros de lo que gira el Sol, entre comillas, lo digo, ¿no? Fíjense, las nubes se van de costado. Este pedacito de acá parece que se está yendo por detrás. ¿Por qué? Porque se está mimetizando por una cuestión de cómo se comporta la luz en objetos no sólidos. Y esta nube que está acá parece estar teniendo una parte en detrás del Sol y otra parte enfrente del Sol. Sin embargo, ese pedacito de nube, como pueden ver, más allá de que va mutando, porque tiene simulado el hecho de que vaya cambiando como una nube real a medida que el tiempo pasa, ahí vuelve a aparecer del otro lado, ¿sí? Ahí vuelve a aparecer. Nunca el Sol estuvo por enfrente de la nube. Incluso fíjense, esto que está acá, ven que ahí hay una sombra que es más oscura, significa que ese volumen es más sólido que en la parte que está más blanca. Por lo tanto, cuando ese pedazo entra, ese pedazo más oscuro es el que más se va a salvar de ser mimetizado con la fuente de luz. Por eso da la sensación que está entrándole a la mitad. Pero no, es más, el pedazo oscuro es el único que termina salvándose de ser comido por la sensación de la luz del Sol. Pero nunca estuvo por detrás, ni en intermedio, ni nada por el estilo. Eso mismo, cuando yo lo traslado, hay una linda propiedad que hoy en día hay unas cámaras que la tienen, lógicamente, y por eso nos preguntamos lo de la luna, por qué no pueden mostrar que es la luna lo que está frente al Sol. Cuando uno saca un render en 3D, tiene la propiedad de exportarlo en lo que se llama XR, que es una manera de almacenar la profundidad de campo en cuanto a la información de color en su totalidad, ¿sí? En su totalidad. Entonces, ¿yo qué hago? Obteniendo ese dato, lo que puedo hacer es aplicar un filtro de exposición, como pueden ver ahí, y puedo reducir la luz, ¿sí? Para imitar algo que en la vida real tenés que tener una cámara HDR, ¿sí? Que no es la cámara con la que hizo este muchacho en la filmación. Entonces, ¿ven cómo ahí parece que hay nubes que están por el frente del Sol? No, es una cuestión de todo lo que vengo explicando. Fíjense, yo voy a reducir acá la exposición del Sol. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que pasa ahí. Fíjense, cuando el muchacho hace un zoom, se ajusta un poco la tonalidad de la luz y entonces hay nubes que vuelven a reaparecer, se conforman, aparecen estas nubes de aquí, estas mismas nubes empiezan a verse un poquito más claro. Y lo mismo pasa acá. Por ejemplo, yo acá diría, hey, en el medio de esta fuente de luz del Sol simulado no hay nubes. Está claro, el Sol está por delante. No, yo bajo la tonalidad y aparecen nubes. Obviamente que aparecen nubes. Si subo la tonalidad de luz se termina de mezclar todo. Lo mismo pasa acá. Tengo un agujero en una placa de cartón. Tengo unas cintas fílmicas. ¿Sí? Ahí, las famosas rollos fílmicos, que son transparentes. Volumétricamente hablando, es como una nube. Si yo prendo una lámpara por detrás, incluso fíjense, este objeto de la antena va a perder resolución angular en cuanto a la cámara.
Y desaparece hasta también el objeto sólido de la antena, pero porque es pequeño. Ni hablar el acetato de este pedazo fílmico, de cinta. Desaparece completamente. Entonces, ¿qué? ¿Esta luz está por delante del cartón, del acetato fílmico, incluso de la antena? Porque es un solfrontista diría eso. Y obviamente que la respuesta es no. Cuando hago un zoom, ajusto el lente, el objeto sólido vuelve a aparecer. Pero el acetato de atrás no puede. No lo puede lograr, no lo puede hacer. Tendría que tener una cámara HDR y podría ver que el acetato está por encima, ¿sí? Ahora, si yo le pongo otra y empiezo a acumular, tratando de emular esa densidad distinta que tienen las nubes, entonces ahí sí, puedo empezar a identificar el fenómeno. ¿Se entiende? Para finalizar, recuerden algo. Si yo simulo ese campo de comportamiento que me genera la atmósfera y tengo aquí la fuente de luz, como les dije, siempre va a dar la sensación de que viene de atrás en forma circular y aparece por delante. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Y voy a tener esas deformaciones de compresión, de expansión, igual que mostré desde el documento ese de la NASA. Incluso voy a tener fenómenos, voy a poder producir fenómenos, por ejemplo, de anisotrofía, que acá lo estoy simulando, ¿ven? Acá lo estoy simulando, eso me permite vivir en un mundo con aire, básicamente. Entonces, si yo acá amplifico la anisotropía, ¿ven? La luz es muy puntual porque no sucede en todas partes del mundo al mismo tiempo, porque depende de la condición atmosférica del momento. Eso es un fenómeno local. Eso es un fenómeno local. La perspectiva es mundial, pero ese fenómeno es local. Sucede el famoso efecto en donde una sola luz se puede hacer múltiples puntos de luz e incluso un anillo totalmente circular, pero local al observador. Por eso, ese pequeño fenómeno nos dice que depende de donde vos estás, tenés un efecto local atmosférico. Lógicamente, porque también depende de la climatología del lugar. Por eso se simula este pequeño domo atmosférico personal, más allá del que haya en nuestro mundo. Acá se puede ver, por ejemplo, ¿sí? Ese fenómeno en donde, ¿cuál es el Sol? Aquí. ¿Es este el Sol? O sea, ¿es esto que está acá? ¿Es esto que está acá? ¿Es esto que está acá atrás? ¿Dónde está el Sol? ¿Es ese? No. ¿Es ese? ¿O es ese? Y lo mismo sucede con la difracción de la luz y demás. ¿Bien? Acá, fíjense, depende de la resolución en este caso, ¿ven? Todos soles, todos soles, todos soles, todos soles. Trasladen esto a cuando uno intenta triangular el Sol y no lo va a poder triangular porque todos van a ver un Sol distinto, básicamente. ¿Se entiende? A eso me refiero. A eso me refiero. Si vuelvo, para finalizar, ¿ven? Todos esos fenómenos se pueden simular, se pueden explicar, se pueden entender. Los famosos sun dogs, las múltiples localidades del Sol. ¿Ven? ¿A dónde está el Sol? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero el fenómeno es local. El fenómeno es local. Por último, para este tema, recuerden incluso que en el Canigú se desarrolla este efecto en el cual, por ejemplo, ven que el Sol, ¿no? Porque recuerden que el Canigú supuestamente, creo que son 2 veces al año, se puede observar desde 263 kilómetros la montaña, los picos y también parte de la base del Canigú, no la totalidad. Y supuestamente esto es lo que estaría sucediendo para el modelo heliocéntrico. Aquí se produce un fenómeno espectacular. En realidad el Canigú está totalmente oculto.
desde donde se ve. Porque sí, debería estar totalmente oculto. Pero vieron cómo es la refracción atmosférica. Es tan buena ella que objetos que están totalmente ocultos los eleva y los pone. Deberían hacer una estatua, los heliocéntricos ahí, una mujer haciendo así, refiriéndose a que eleva los objetos que ni siquiera son visibles y los pone a la línea del horizonte para que nosotros suframos de esquizofrenia mental heliocéntrica y los deja incluso sin distorsión. Es una cosa hermosa. Recordemos esto, la Fata Morgana jamás muestra objetos que están ocultos detrás de la curvatura y menos en condiciones de cientos de metros, incluso decenas de metros. Aquí tienen el setup. El setup es una cámara acá, una pecera simulando la atmósfera terrestre. Esto es investigación científica, por eso se usa un vidrio con agua. En este caso tiene sal y azúcar. Y un papel que tiene escrito Fata Morgana sobre una base plana sosteniendo la misma altura. ¿Bien? Pero regulable. Aquí está la expresión en el pizarrón para que le gustan los números. Fíjense el fenómeno. De golpe desaparece enteramente la palabra Fata Morgana. Vuelve a aparecer. Se produce un doble espejismo invertido. Y nuevamente normal. Las tres imágenes no suelen ver en la naturaleza porque una capa se mueve por el viento. Uy, qué lástima. Entonces, incluso ven como ahí mueven el agua y esa última capa siempre. Y entonces ahí aparecen los famosos ovnis, monstruos del lago Ness y un montón de otras cosas. Esto ya nace en la naturaleza. Un iceberg o un pedazo de hielo espejado incluso, ¿sí? En el que se puede ver todo ese tipo de fenómenos. Pero la clave está, incluso acá el barquito, ¿ven? Él con la rosquita hace que la basecita se mueva en milímetros o se eleve milímetros para arriba o para abajo. El monstruo del lago Ness, ahí lo tienen. Independientemente de eso, el tema es que el objeto siempre tiene que estar visible. Siempre. No puede estar oculto geométricamente porque la Fata Morgana no pasa de ahí. Pasa del horizonte para arriba. No trae de abajo para arriba, muchachos. Por más que les duela. El setup en la naturaleza es armónico y es perfecto. El objeto tiene que existir en la línea de la visual. Puede estar ocluido ¿por qué? Por la resolución angular, por la visibilidad atmosférica, por condiciones atmosféricas, por refracción, por angularidad del lente, etc. Pero no puede estar oculto geométricamente y menos cientos de metros. Por lo tanto, esto que sucede acá en el Canigú es porque el Canigú siempre está visible, pero está tan lejos que toda esa neblina atmosférica hace que no lo veas a menos que se produzca. ¿Por qué se produce 2 veces al año? Porque como nunca cambió el movimiento de nuestro Sol ni de la bóveda celeste, entonces hay 2 momentos en el año, como cuando hacen los monumentos los mayas, los incas centrados al Sol, que el Sol pasa por ahí y eleva la figura, muestra la figura del Canigú. Incluso ven esta pequeña distorsión que se sucede aquí, que hace y cae hacia abajo y el Sol se estira. Es incluso, está muy bueno, ¿por qué? Después el Sol se termina poniendo. Fíjense, acá lo muestro. Acá la comparativa. Esta fotografía ilustra en 3 días distintas condiciones atmosféricas en donde directamente en una, esta montaña estaría oculta por la curvatura terrestre. En otra estaría elevada, flotando por encima de la curvatura terrestre. Y en otra directamente ya sería la nave de Skywalker. Aunque les duela, es así. Aunque les duela, es así. ¿Qué va a ser? Es el mundo que nos toca vivir. Hermoso, por cierto, ¿no? Todos estos fenómenos son hermosos. Y lo que les decía, recuerden, infrarrojo, frecuencias entre comillas del aspecto del espectro electromagnético de la luz, visible, obvio. Infrarrojo, ultravioleta. ¿Qué significa? Distintas, vamos a decirlo así, velocidades de distintas frecuencias, menor frecuencia, mayor frecuencia, que afectan el índice de refracción. ¿Qué significa esto? Miren este setup, es hermoso. La luz roja se la considera, ¿sí?, en el aire a esta frecuencia y la luz
violeta en el aire a esta frecuencia. Esta diferencia de 29.57 y 29.14 produce un montón de quilombos, obviamente. Este setup es una especie de Michelson-Morley, pero no para detectar la rotación terrestre, ya que no se puede porque ya saben que es fija, sino que para setear esto, ponen el láser a una determinada altura, muestran que queda ahí prácticamente llegando a los 6 centímetros de altura, empiezan a situar una serie de espejos de split, rebote, ¿no? Hace el famoso, pasa por acá, el haz de luz sale para este lado, otro para este, rebota en el espejo, llega. ¿Sí? ¿Qué está mostrando ahí? La difracción de la luz en ese patrón, a esa determinada altura. Ahora, ¿qué sucede? Traen un calentador, calientan el aire, el haz de luz sigue saliendo igual en línea recta, rebota, acá se divide, rebota acá, rebota ahí, se proyecta en la pantalla final, buenísimo. Calientan el entorno, ¿qué hace la luz? Baja, o sea, no la luz, sino la luz se curva. Calientan el entorno y ahora la proyección está más abajo. Se estira la luz, se estira el sol. ¿Se entiende? ¿Ven? Aire caliente, aire temperatura estándar o más frío. Está todo explicado, muchachos, no hay nada que explicar. No hay más nada para explicar. Juegos, como dice Cerati, errores ópticos del tiempo y de la luz, dicen una canción. Esto, 83 kilómetros de distancia, que se vea toda la línea costera prácticamente de Chicago, que la Tierra es plana. No hay ningún mirage. Esto no es el bote fantasma flotando. Esto es que el horizonte nunca cae. Esto es el cisne negro. Esto es que ustedes no tienen radio terrestre, por lo tanto ni siquiera pueden empezar a hablar porque no pueden ni siquiera demostrar la variable independiente del radio de la Tierra. No hay radio de la Tierra. No hay objetos que se eleven por detrás del horizonte si estuviesen ocultos geométricamente. No hay. Esto es la realidad. Es plana. Es plana, muchachos. Y eso es un quilombo. Eso es un quilombo. Después de haber mostrado esta imagen, esta misma noche, durante un año, recibí email tras email, tras email, tras email, hasta que me cavé mi propia tumba, dice. Que esto no era un espejismo. Así que cavé mi propia tumba, pero hablé con los expertos para sellar el escepticismo del skyline. ¿Y cuál fue la conclusión? Técnicamente hablando, esta foto tiene looming, no es un espejismo, pero todo es una cuestión de semántica. Entonces la Tierra es plana. So technically speaking, this pic is looming. It's not a mirage, but that's all semantics. It's all atmospheric refraction. Ah, it's all atmospheric refraction. Entonces it's not geometrical limitations. It's all atmospheric refraction. Now we have a lot of web extras with this story. Ajá, mirá vos. Lo último, porque hay gente que todavía se pone, hay con algunas cosas que se pone nerviosa. Denme un segundito simplemente. Les voy a dejar para que contemplen esta belleza sin la canción porque me ponen copyright. Comparativas. Globos aerostáticos a 36 kilómetros de altura y cohetes a 120 kilómetros de altura. Adivinen que el horizonte a la altura de los ojos y plano. Déjenme que les voy a poner para que no sea tan aburrido. Mañana hago el video de Gastón Pauls. Lo digo simplemente para que porque ya me copé con este tema y me parece que lo voy a recortar para que quede con ustedes presente, y quede el tema del horizonte. Me parece que puede ser bastante interesante. Les voy a dejar aquí una pequeña cancioneta de fondo mientras que pongo play al video. Ahí va.
¿Es el cielo el límite?, se preguntaba Malboro en un encendedor. No lo sé, yo creo que no, pero me gustaría saber a dónde está. ¿Se entiende básicamente el concepto? Y déjenme mostrarles un dato que también es muy curioso, que tiene que ver justamente, déjenme que voy a abrir el siguiente PowerPoint. Bueno, J. Toland ni hablar, ¿no? 10 kilómetros de altura, más de 980 kilómetros al horizonte, más tierra más allá de los picos nevados, toda la geometría calculada como más les gusta, a los que son un poquito más matemáticos, y esto es una imposibilidad absoluta en una tierra esférica de 12.000 kilómetros de diámetro, así que no hay demasiado para cuestionar. Aquellos que quieran ver todo completo, sí, J. Toland, perfectamente entendible. Gracias a Jorgito, como siempre, para el cafecito, maestro. Recuerden la Fata Morgana controlada en laboratorio, ¿sí? Nanotubos de carbono, se induce temperatura y desaparecen. Se fueron atrás de la curvatura terrestre. No, es todo lo que venimos explicando anteriormente, ¿sí? Creo que los ejemplos sobran, creo que queda entendido todo ese tema. Y para cerrar, les quería mostrar simplemente, a ver si con esto, no me acuerdo si lo tengo acá, creo que sí, aquí. Esto es lo que les decía con respecto a las colorimetrías de nuestro cielo. Cargas eléctricas, distintos gases, de todos estos gases son los que componen nuestra atmósfera. El Sol, fuente electromagnética, efecto Doppler, se aleja, se acerca, ioniza distintos gases, y tenemos nuestros hermosos atardeceres y amaneceres, simplemente de una manera muy natural. O sea, no hay mucha más vuelta para darle, menos después de toda la explicación que les hice. Recuerden también que desde una atmósfera personal, incluso simulado por gente que es heliocéntrica, pero así todo lo han simulado, y se puede explicar tranquilamente la múltiple, digamos, creo que esta es la de la refracción, y los equinoccios, las estaciones del año y demás. También se explica con lo que es el analema solar. No es el propósito de este video, pero sí el hecho de cómo llega la luz al atravesar la atmósfera de manera curva de lo que está en el cielo. Por eso da esa sensación abovedada. Incluso las 24 horas de día en la Antártida también se puede explicar tranquilamente con fenómenos atmosféricos. No tiene absolutamente nada de raro. No 6 meses. Lo que tiene de raro es en una bola chiquitita así, en comparación a un sol gigantesco que entran todos los rayos de luz paralela, que la Antártida no se derrita. Que no tenga 5 meses de que se vea el sol prácticamente. En fin, cálculos heliocéntricos, sí, dale. Seguramente, mostrámelo de arriba de la atmósfera y después cualquier cosita charlamos, maestro. Incluso los giros de la rotación de las estrellas en el sur, también se puede simular, explicar. A mí, básicamente, creo que es el de las estrellas. A ver, no, este es el mismo anterior. No, aquí está. Sí, aquí está un poquito más explicado, ¿no? O sea, este es el domo personal. Quiero decir, imagínense, aparece el objeto físico, está arriba. En nuestro límite visual nos queda abajo. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos charlando desde hoy, simulando en computadora desde hoy. De esta manera se pueden explicar muchas cosas. Explicar hasta que no lo veas desde afuera, no podés más que modelarlo. En ambos modelos. Hay uno que es más lógico que el otro, desde ya, lógicamente. De hecho, algunas simulaciones en escala, este no es el de las estrellas, después el de las estrellas es otro, que creo que lo tengo por aquí. Este es con el mismo software que está modelado, ¿sí? Donde vemos esto, y esto está simulado, obviamente, como todo lo que podemos llegar a intentar explicarnos de esto.
Aquí básicamente lo que están viendo es una posición aparente de las estrellas, pero es la que vemos en el cielo, cómo se proyecta dentro de nuestro domo de perspectiva, como mostramos anteriormente. Ni más ni menos. Básicamente es eso, se puede explicar la rotación para un lado, para el otro. Recuerden que la rotación inversa no es tal, no es inversa. La rotación siempre sucede para el mismo lado. Lo que se invierte es el observador. Yo muevo las manos para adentro, pero si yo giro para el norte es antihorario y si giro para el sur es horario, pero sigue moviéndose para el mismo lugar. La confusión viene en el que uno está, depende de dónde está la locación, uno pareciera ver que las estrellas se caen así, pero no se caen así, siempre están acá arriba. Y sobre todo lo que sabemos después de que a los 40, 50 kilómetros de altura ya no se ven ni siquiera las estrellas. Por lo tanto, vos estás viendo la proyección en una pantalla muy bajita que es la atmósfera. Si vos no podés ver esos Star Trails por encima de los 100 kilómetros de altura, ¿qué conclusiones vas a sacar? No puedes sacar ninguna conclusión de nada. De nada. Entonces, siempre esto es aplicable en la misma frase de Albert Einstein o de Stephen Hawking. Desde tierra y bajo de la atmósfera, el sistema de Ptolomeo o el de Copérnico son igual de modelables. Comprobados es otra cosa. Comprobarlos es totalmente otra cosa. Y por último, lo que les decía. Rayos paralelos, rayos infinitos. Esto es un experimento a baja escala, ¿no? Chiquitito, obviamente, nadie puede simular lo que es el Sol. Pero el Sol es una fuente omnidireccional sin ninguna duda. Pero hay una propiedad que puede hacer que los rayos parezcan paralelos, a pesar de que una luz local light source, una luz local puntual que se mueve arriba nuestro. ¿Qué pasa? Si uno pone un domo de vidrio, o sea, una atmósfera, o incluso un domo de vidrio también, quién sabe lo que hay mucho más arriba. ¿A dónde es la posición real del Sol? ¿Dónde está la posición real de la Luna? Pero bueno, si justo coincide que está a la distancia de su punto focal, bueno, nuestro mundo, nuestra mecánica celeste parece que entra dentro de esos parámetros de que justo coincide, de que la Luna el Sol es 400 veces más grande, pero está 400 veces más lejos. Justo coincide que nosotros somos el único planeta con vida. Justo coincide que bueno, vamos a utilizar una de esas justicias para explicar nuestro modelo. Justo el Sol, nuestro Sol local, está en una posición del punto focal perfecto en la atmósfera. ¿Bien? Y así pareciera. Entonces, una luz omnidireccional que pasa por un domo genera luz colomida. ¿Qué significa eso? Significa que los rayos de luz se concentran e imita los rayos de la luz del Sol. Characteristic of the Sun. ¿Qué significa? Que con la distancia, la luz, la intensidad de la luz no decae, ni cambia su tamaño, ni se achica ni se agranda en proporciones, generosas, ¿no? Y mantiene su cálculo, digamos, al infinito. ¿Le suena todo eso? Doesn't change because distance alone. Y las sombras tampoco. Lo que es súper interesante. Otro fascinante resultado de este setup es que todo lo que está dentro de ese foco, de esa distancia focal, pareciera estar apuntando al infinito. Y parece del mismo tamaño, no importa cuán cerca o cuán lejos estás. Ahora, ¿el tema cuál es? Siempre tiene que estar apuntando a la cámara. Pero, mis queridos amigos, el tema es cuando, por ejemplo, una imagen
de un... Aparte me encanta porque en inglés se dice God Rays, Sun, los rayos de Dios, del Dios Sol, los God Rays del Sun. El tema es que muchas de las perspectivas que nosotros vemos, justamente el Sol no está en el horizonte, está arriba. Una fuente de luz local omnidireccional con rayos divergentes, que tiene propiedades de pareciera que está atravesando un supermegalente o un supermegadomo. De hecho, por eso en escala, muchos de los experimentos que uno quiere simular sobre una Tierra plana, así no es el modelo, eso es un modelo simplificado, toma una luz, aplica un domo y simula la atmósfera y se pueden explicar. Luz de día, luz de noche, equinoccios, solsticios, 24 horas en la Antártida. ¿Cuál es el problema? El agua no se curva, no hay horizonte geométrico. El cielo es simplemente un misterio más por resolver, por tratar de entenderlo. Nadie va a tener todas las respuestas, menos lo que sucede a esas distancias donde no hay campo de experimentación. No es físico, o no se puede hablar de física en el cielo porque no hay campo de experimentación. No podemos ir ahí a experimentar. No se puede aplicar el método científico. Son modelos, aproximaciones. Pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran, pero no van a salir de ahí. Entiéndase. Se puede simular todo. Northern Summer, Equinox, Southern Summer. Pero hay que tener eso. Hay que contemplar el hecho de la atmósfera y posiblemente tal vez algún fenómeno físico incluso más arriba todavía, que termine siendo como la final frontier del efecto ese atmosférico, ni más ni menos, no hay otra situación. Como digo, modelar se puede modelar. Lo que ha sucedido aquí, que me parece a mí que es lo más rescatable de todo esto, estaba adelantando algunas cositas para dejar de fondo mientras que lo encuentro, es que nos ha sucedido algo a todos los que estamos aquí en esta discusión, que tal vez es el verdadero peligro para el sistema. Y creo que parte de la serie de Ascension lo deja muy, muy claro, y es lo siguiente, se los pongo para que ustedes mismos lo escuchen. Este personaje está cayendo de una nave que simularía nuestro sistema heliocéntrico, o casualidad. Por eso dije al principio que no creo que salga la segunda temporada nunca más, porque aparte esto fue finales del 2016, si no me equivoco. Y básicamente lo que decía es así. ¿Crees que no tengo el control total? Cada detalle, desde el movimiento de las estrellas hasta el agua de los retretes, es idéntico a lo que sería en un viaje real. En cuanto empiecen a dudar de la validez del entorno, el experimento habrá fracasado. Es impresionante. Ese es realmente la clave de todo esto. Nosotros empezamos a dudar de la validez del entorno. Por eso estamos acá. Y por eso se armó este quilombo. Porque está todo bien con el adoctrinamiento que recibimos, con el show que hacen para tratar de mantenernos en ese estado. Pero por algún motivo empezamos a dudar de la validez del entorno. Y el experimento fracasó. Por lo menos con nosotros. El experimento fracasó. Por eso la importancia de la Tierra plana no es simplemente un asunto geométrico. Es haber roto el hechizo del entorno. Les fracasó el experimento. Punto. Es más que eso. Ascension es el salvavidas de la humanidad.
Eso es programación predictiva, muchachos, ¿eh? Bueno, dicho todo esto, podría seguir un rato más, pero me parece que ya fue suficiente dosis por hoy, por lo menos para mí, no sé para ustedes, capaz que los que se fueron sumando a lo último dicen, ya se termina, pero no se termina ni comienza, no hay principio ni fin, siempre es hoy, diría Gustavito Cerati, así que nos vemos en el próximo video programa, que la pasen muy lindo. Seguramente baje este video, lo reedite y lo suba. Y simplemente nada, espero que les haya quedado claro, por lo menos mi manera de explicar muchas de las cosas que tiene que ver con lo que podría estar sucediendo allí arriba con fenómenos de perspectiva, resolución angular, movimientos del sol, comportamiento atmosférico, corte en el horizonte, etcétera, etcétera, etcétera.